En los últimos años, las migraciones centroamericanas en territorio mexicano se han diversificado porque a las migraciones históricas, sobre todo las de carácter temporal y transfronterizo de trabajadores que acudían a la región fronteriza del sur, particularmente en el estado de Chiapas, a laborar en épocas de cultivo de algunos productos, pues se han sumado nuevos movimientos migratorios. Debemos recordar que en los 80 existió el grupo de refugiados que se conoció como en la época del conflicto regional, que después de una estancia, en su mayoría retornaron a su país, pero hay una presencia no despreciable de personas que decidieron quedarse y que han experimentado un proceso de integración que en las comunidades en las que se transformaron los que en aquel momento se llamaron campamentos. Aparte de eso, ha habido un incremento y diversificación también de la población trabajadora en el contexto, sobre todo del principio de este siglo, de una apertura de nuevos mercados de trabajo, algunos de carácter más permanente, ya no solo migraciones temporales, que ofrecen oportunidades de trabajo, como en muchas situaciones de frontera. Y también hay situaciones de inmigración de carácter permanente, como de todos los países, pero que tal vez se ven más de manera más significativa en esa región. Ahora, el fenómeno social que llama más la atención en los años recientes es el caso de la migración de tránsito, que se inicia o se inició de manera visible a principios de los años 90 del siglo pasado, justo cuando terminaron los conflictos regionales y se iniciaban los procesos de recuperación, sobre todo económica, a partir de la firma de los acuerdos de paz en los países en los que había existido el conflicto, pero también en países donde había alguna relación indirecta con esa situación. Entonces, a partir de mediados de los años 90, ese proceso de migración creciente, sobre todo con destino a Estados Unidos, se incrementa y registra digamos, una presencia significativa en las rutas que se abren para esa población que lo hace mayoritariamente en forma indocumentada y que en cierta forma podemos decir que se suma a los flujos de migración de mexicanos que van en la misma dirección. A partir de entonces ha experimentado una dinámica muy semejante, que fue el incremento de posibilidades de inserción en los mercados laborales estadounidenses, aprovechando el auge de la economía entre 1995 y 2005, y contrarrestado por las políticas y los operativos que se iniciaron justamente desde esa época. Es en cierta forma paradójico, ¿no? Pero así ocurrió. Y es hasta el 2005 cuando empieza la crisis económica en Estados Unidos, que hay efectos indirectos sobre el fenómeno migratorio, por la medida en que hay impactos en algunos sectores de la economía estadounidense, principalmente el sector de la construcción, en donde pues las posibilidades de ocupación y empleo disminuyen fuertemente, y eso se traduce en algunos retornos y también en una disminución de esa posibilidad de inserción. Pero también a partir de la administración actual del presidente Obama se incrementaron significativamente las políticas de deportación. Entonces estamos viviendo en este momento el inicio de la recuperación económica de aquella economía, lo que ha dado algunos indicios de repunte también de la emigración, pero contrarrestado por los
operativos de deportación y el reforzamiento tanto en materia de operativos como de recursos, tanto en recursos de la patrulla fronteriza como de equipo y operaciones de reforzamiento del control que sobre todo el Congreso le ha exigido al presidente Obama antes de discutir cualquier tema que pueda considerarse como una posible reforma migratoria. Entonces, actualmente lo que vivimos en el caso de la migración centroamericana es la persistencia en la medida en que en los países de origen siguen operando los factores que promueven su emigración, es decir, la falta de oportunidades a las que se suman algunos otros factores, como pueden ser las situaciones de inseguridad que se han incrementado significativamente. Honduras, uno de los países de origen, pues tiene el señalamiento de ser uno de los países con mayores niveles, tasas de homicidio en el continente. Como ya decía, son los casos de Honduras, de Guatemala y El Salvador principalmente. Nicaragua queda un poco fuera de ese esquema porque históricamente, desde la época posconflicto, muchos de sus nacionales han migrado hacia Costa Rica, el país vecino al sur, que tiene una situación, por una parte, de una economía que ha sido relativamente estable y una situación política también. Y eso ha permitido que una buena parte de los nicaragüenses que migran, más de la mitad se estima, lo hagan ahí porque tienen la facilidad de retornar y si tienen la capacidad de conseguir un empleo, de conseguir recursos que les sirvan para la manutención de la familia. Entonces, la proporción de migrantes nicaragüenses es muy poco significativa en el conjunto de los que se dirigen hacia el norte. Entonces, Honduras, Guatemala y El Salvador son los principales países de origen, con comportamientos fluctuantes. Hay épocas en que algunos de estos países, hoy justamente yo recibía algunas estadísticas de los últimos años fiscales en materia de deportación del gobierno de Estados Unidos, y Guatemala, los nacionales de Guatemala aparecen con las cifras mayores. Hay que tener en cuenta que una cosa en las estadísticas estadounidenses son las deportaciones, que quiere decir aquellas personas que son expulsadas del territorio estadounidense después de experimentar un proceso de deportación, que es distinto al de los rechazados que en la frontera, que no llegan a experimentar ese proceso. Pero de todas maneras sí es significativo, digamos, Guatemala, Honduras y El Salvador como los países más afectados. Siempre en esta materia hay que distinguir lo que es el discurso y, digamos, la propuesta de acciones, el de cambios adoptados por una administración que entra y que lo hemos vivido sistemáticamente con cada cambio de gobierno. Este no fue la excepción, hizo una serie de ofertas, se cambiaron autoridades, se dieron instrucciones sobre la importancia de dar un giro a la política. También aunque fue un hecho que ocurrió durante la administración anterior y sobre todo como producto del trabajo del Congreso y todas las fuerzas políticas en el Congreso, la emisión de la Ley de Migración y su reglamento, y realmente su instrumentación empieza a ejecutarse durante este gobierno. Entonces se puede pensar en un proceso de transición
y que necesariamente tiene que tomar un tiempo el hecho de poner en práctica los cambios que exige la ley. No obstante, hay una serie de acciones que tendrían que tener una respuesta inmediata, como de los que se habla cuando se piensa en la persistencia de los abusos, las violaciones de derechos humanos, etc. Sigue, desde mi punto de vista, el diagnóstico es muy negativo porque persisten esas violaciones. En varios momentos se ha comprobado si no la participación directa, si los indicios de una cierta protección, colusión u omisión de parte de las autoridades para que organizaciones criminales sigan operando en ese sentido. Es muy paradigmático el caso del tren que se conoce como la Bestia y que los migrantes utilizan para transportarse en esas rutas como el medio, paradójicamente, el medio más seguro para ellos, y que termina en situaciones realmente dramáticas cuando, pues, ya sea por la misma inseguridad que tiene el medio, se caen y son objeto de mutilaciones por parte de los convoyes, pero sobre todo más preocupante es aquellos hechos en que el tren es detenido, ya sea por amenazas o por colusión con los operadores del tren, en lugares que han sido muchas veces señalados, y a pesar de eso no hay mecanismos de vigilancia y observación de lo que ahí pasa, y se aprovecha entonces para agredir a los migrantes, para pedirles extorsión y en algunos casos abusar de ellos de múltiples maneras. Eso no se ha detenido, sigue siendo objeto de denuncias por parte no solo de los propios migrantes, sino también por instancias, digamos, de alguna manera oficial, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones civiles, particularmente aquellas vinculadas con la Iglesia Católica, como los albergues que atienden instancias de la Iglesia, el padre Solalinde, el padre Tomás en Tabasco y la Casa del Migrante en Saltillo. En fin, hay una persistencia de estas denuncias en distintos puntos de las rutas por las que transitan los migrantes en el tren y no exclusivamente en el tren. Muchas veces también han sido objeto de agresiones, de acoso en las localidades en las que pernoctan por alguna circunstancia, el tren para, ellos tienen que bajarse, esperar un cambio o cambiar de medio de transporte, e incluso grupos locales donde acosan a los migrantes, pero también acosan a las instituciones y organizaciones de apoyo, como ocurrió en Saltillo, como ocurrió en Lechería, en Huehuetoca, en donde se han visto forzados a cerrar esos lugares de apoyo a los migrantes. Entonces, la verdad es que seguimos observando una situación poco favorable, indeseable, a pesar de que el discurso pueda ser de muchas ofertas. Desde hace algunos años, pocos años, se empezó a organizar esta práctica en localidades de la frontera como una manera de hacer pública la situación de los migrantes en tanto desde la perspectiva de sus necesidades, las causas que originan el proceso migratorio y sobre todo estas penalidades por las que transitan a lo largo de la jornada que emprenden para llegar a territorio estadounidense, y sobre todo lo que tienen que pasar por territorio mexicano.
una forma más de demostrar, así como ha habido otras demostraciones en el pasado, como las jornadas que organizaron las madres de los desaparecidos o de los masacrados. Tenemos que recordar como un hecho no solo lamentable, pero histórico, el caso de la masacre de San Fernando de hace algunos años. Pero no solo ellos, sino la enorme cantidad de personas desaparecidas y de las que no se da cuenta, y que ha propiciado la organización de madres y familiares de ellos, y que han venido a México y han organizado también caravanas para manifestar sus demandas en términos de que tengan alguna respuesta, que se vean acciones positivas de parte de las instituciones responsables en la búsqueda de los cuerpos y poder ellos al menos saber del paradero de sus familiares. Entonces ahora el Vía Crucis se inicia de la misma manera como una actividad religiosa vinculada a la época y en los lugares, pero empieza a crecer y el Vía Crucis se convierte en una caravana más que sigue la ruta y con el objeto de ir planteando demandas en cada lugar. Tengo entendido que uno de los lugares por donde generó la necesidad de una respuesta fue en el caso de Veracruz, donde el gobernador dio una serie de manifestaciones o demostraciones de respuesta, de apoyo, etcétera, para el grupo de personas. Es importante también señalar que simultáneamente estaba ocurriendo otra actividad vinculada, que fue la llegada de otro grupo de personas, sobre todo de origen hondureño, que tienen la condición de discapacidad provocada por los accidentes del tren y que decidieron venir a México con el objeto de solicitar una entrevista con el presidente de la República para manifestarles pues no solo sus motivaciones, su situación personal y la de muchos de sus compatriotas, sino la necesidad urgente de que el gobierno mexicano dé muestras de reacción frente a toda esta situación que algunos han calificado como una crisis humanitaria. Esto ha trascendido no solo a los países de la región, sino todo el continente e incluso a otros países y otros continentes. Entonces yo creo que estamos en un momento muy difícil en términos de lo que la migración de tránsito, sobre todo de personas de origen centroamericano, significa como un reto, un desafío para México, que es evidente que el cambio en la ley, las propuestas de modificaciones en las instituciones involucradas, la necesidad de formular una política migratoria que no se quede en el papel y la declaración de humanitaria y respetuosa de los derechos, sino que efectivamente atienda lo que ha estado ocurriendo todos estos, pues ya prácticamente 20 años, y que también se traduzca, y yo esto diría a manera de conclusión, en una iniciativa efectiva del Estado mexicano, del Estado en su conjunto, en una cooperación efectiva con los países de origen, países vecinos, que sea no en el discurso de la cooperación para el desarrollo, que tener mejores vínculos comerciales, como en mucho queda el discurso de la cooperación y de la integración, sino en una búsqueda corresponsable con los países que finalmente, los países de origen, seguirán viviendo los efectos de la incapacidad de generar oportunidades para con sus connacionales, como México también lo vive.
y buscando conjuntamente soluciones efectivas, no en proyectos que atienden los intereses de un sector económico o que permite hacer mejores negocios o promueve el turismo, que su derrama o sus efectos sobre el empleo son minúsculos. Se necesita realmente la búsqueda conjunta de medidas de carácter realmente estructural que apunten a los problemas de la desigualdad, de la pobreza y de la falta de empleos como una búsqueda realmente corresponsable entre todos, porque al final todos los países de la región, al igual que Estados Unidos, están enfrentando las consecuencias, el impacto de la migración. Estados Unidos se beneficia en última instancia de ello, porque su economía se recupera en un contexto en el que demográficamente no tiene la capacidad de llenar todas las necesidades en materia de empleo. Su población está cambiando, está envejecida, está entrando todo ese crecimiento que tuvo después de la posguerra en la edad de retiro y necesita, si quiere mantener las condiciones que ha podido ofrecerle a sus jubilados, necesita mantener fondos de retiro. Necesita entonces una población en edad de trabajar creciente, estable y que pueda contribuir a esa recuperación económica después de la crisis que vivió a finales de la década pasada.